Señor, queremos agradecerte, Padre, esta mañana, agradecerte por la oportunidad que tenemos de abrir tu palabra, Señor, y de alimentarnos, Señor, a través de ella. Que sea tu Espíritu Santo, Señor, guiándonos, Señor, a entender tu palabra y a obedecerla, Padre, a reconocer quién eres tú en nuestras vidas. Te lo pedimos, Señor, en nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. ¿Pusiste atención un poco en la lectura que hicimos? Juan 6 es un milagro, una señal más. Por cierto, esta es la cuarta señal que Juan muestra de que Cristo es Dios. Esta es la cuarta señal. Recuerda que solo hay 7 señales y la resurrección. Esta es la cuarta. Juan habla de 4 señales. 4 señales. Vimos las anteriores, ¿te acuerdas? Convirtió el agua en vino, sanó al cojo, y la otra ya no me acuerdo. Sanó al cojo del estanque. Todas estas señales tenían un solo propósito: mostrar que Jesús es Dios. Ese es el propósito de estas señales. Esta cuarta señal tiene exactamente el mismo propósito. Sin embargo, esta señal es un poquito distinta. Se parece mucho a la que encontramos en el capítulo 2. Si se recuerdas, en el capítulo 2, nuestro Señor creó vino de agua. Llenaron tinajas con agua y Él creó vino. Creó un vino totalmente diferente, mucho mejor que el que ya habían dado en la boda de Caná en Galilea. Pero acá la creación es totalmente diferente por la magnitud. En el capítulo 2, quienes escucharon sobre esa señal fueron los discípulos, el mayordomo, maestresala, como dice el pasaje, tal vez los novios, y nadie más se enteró. Nadie más se enteró. Acá, en esta multitud, hay cerca de 10, 12, 15 mil personas que van a ser alimentadas por el Señor. Ahora, si tú eres ama de casa, que tal vez no lo eres, tú sabes cuánto alimento necesitas para darle de comer a tu familia. Por ejemplo, si son puros hombres, me imagino que es más que si son puras mujeres. De modo. Si son hombres jóvenes, es mucho más alimento que si son hombres ancianos. Lógico. Yo le pregunté a la inteligencia artificial, le dije, si tuviera que darle de comer a 10,000 personas, ¿cuánto alimento necesitaría? Y solamente es para entrar en el asunto. Dice, necesitaría una cantidad significativa de alimento. Una estimación aproximada, dice la inteligencia artificial. Si fueran 10,000 personas y cada persona necesita 150 gramos de proteína, esto equivale aproximadamente a 3,000 o 4,000 pollos, o 1,500 o 2,000 pavos. Mucho, ¿no? Nunca hemos visto tantos pollos juntos. Yo no. Si fueran carbohidratos, una persona necesita 200 gramos de carbohidratos. Esto equivale aproximadamente a entre 8,000 y 10,000 panes. Ni siquiera nos imaginamos cuánto es eso. O 4,000 o 5,000 kilogramos de arroz cocido. Tampoco, ¿no? Yo creo que si hacen 10 kilos de arroz es muchísimo. Imagínate 5,000 kilos de arroz. Bueno, si fuera fruta o verduras, necesitaríamos más de 1,000 kilos de frutas y verduras. Si fueran lácteos, necesitaríamos 2,000 o 3,000 vasos o litros de leche y 1,000 o 2,000 kilos de queso. ¿Te puedes imaginar las cantidades? Ni siquiera en nuestra mente nos imaginamos cómo se verían, por ejemplo, hablando del pan, 10,000 panes, 10,000 bolillos. Yo creo que no cabrían en este cuarto. Yo creo que no. Y esto es lo maravilloso de este milagro: la creación de alimento a personas hambrientas. Pero vamos a ver poco a poco este milagro. Nuestro Señor Jesús ya les había dicho ayer en el capítulo 5, si me quieres acompañar rápido al capítulo 5, verso 36,
que las obras que Él hace dan testimonio de Él. Y ya lo vimos, ¿te acuerdas? Uno de los testigos a quien nuestro Señor llamó para asegurar que Él es el Hijo de Dios fueron sus obras. Y Él les dijo, ahí están las obras que yo hago. Esas obras dan testimonio de mí. Dan testimonio de mí. Un poco más adelante, en el capítulo 10, rápido al capítulo 10, si me acompañas, capítulo 10, verso 24, le preguntan al Señor, ¿hasta cuándo turbarás nuestras almas? Si tú eres el Cristo, dínoslo abiertamente. Y Jesús le responde, verso 25, os lo he dicho y no creéis, las obras que yo hago en nombre de mi Padre, ellas dan testimonio de mí, pero vosotros no creéis. Ahí están mis obras, dice el Señor, pero ustedes no quieren creer. ¿Qué más quieren si mis obras hablan de lo que yo soy, de quién soy yo? Y bueno, no podemos ver todos los pasajes que quisiera, pero ustedes pueden ver en los evangelios cómo nuestro Señor hizo grandes obras. Sanó a muchos de enfermedades, liberó a muchos de espíritus malos, sanó a ciegos, cojos, mancos, leprosos, sordos, paralíticos, sanó a todos los que vinieron a Él. Todos ellos fueron sanos. Todos ellos. Incluso tuvo control sobre la naturaleza. ¿Se acuerdan? En la embarcación ahí hubo una tormenta y Él detuvo la tormenta. ¿Se acuerdan? Sanó a la hija de Jairo de la muerte, la resucitó de la muerte. Él tiene todo el control, todo el poder, porque Él es ¿quién? Dios. Dios. Y creo que aquí hay un problema para nosotros, porque hubiéramos querido que nuestro Señor hubiera hecho cosas extraordinarias, que hubiera volado. No voló. No voló. Que hubiera hecho algo sumamente extraordinario, como atravesar una pared y que todos lo vieran. No lo hizo. No lo hizo. ¿Podía hacerlo? Sí, incluso antes de su resurrección. Sí, podía hacerlo sin problema. Él es Dios. Él podía hacer cualquier cosa, pero no lo hizo. ¿Y sabes cuál es nuestro problema? Que este Dios, que Cristo, que nuestro Señor Jesucristo, lo tenemos en nuestra mente, pero no alcanzamos a dimensionar que Él es Dios. Si Él pudo sanar o resucitar a la hija de Jairo, ¿puede sanar tu enfermedad? ¿Sí? ¿Seguro? Sí. Entonces, ¿por qué a veces dudamos? Entonces, ¿por qué a veces decimos, ay, ni Dios me oye? Dios te escucha. Dios escucha tu oración. Y Dios sabe qué es lo que tienes. Y yo me acuerdo que Alejandro me dijo esto hace ya mucho tiempo, hace más de un año me lo dijo. Si Dios me tiene en enfermedades, porque Dios me quiere enfermo, para que yo lo busque ¿a quién? A Él. Si Dios me quiere ahí me va a tener, porque si no ya me hubiera sacado. Y ya me hubiera podido sanar. Pero si no me quiere sanar, es porque Él me quiere allí. ¿Para que qué? Para que yo me humille y le reconozca a Él. A veces queremos que Dios nos saque de los problemas y Dios quiere, yo te estoy metiendo, ¿cómo quieres que te saque? Yo quiero que estés ahí para que aprendas a conocerme a mí, para que dobles tu rodilla. ¿Lo puede hacer? Sí. Entonces, ¿por qué no lo hace? Porque no quiere hacerlo. No quiere hacerlo. ¿Cuál es su razón? Tú eres su razón. Tú eres la razón de por qué Dios no hace lo que quiere hacer o lo que podría hacer, porque Él quiere trabajar en tu corazón. Él quiere hacerlo. Imagínate, si pudo darle comer, y estoy llegando a la conclusión antes de la historia, si Él pudo darle de comer a 15,000 personas hasta saciarlos, hasta que ya no les entró un bocado en la boca, no puede darte lo que tú le estás pidiendo. No puede hacerlo. ¿Qué nos falta? Fe. ¿Y qué tal que Dios no me lo da? ¿Quién sabe? ¿Y qué tal que sí te lo da? Y a veces oramos al Señor diciendo, no me lo vas a dar, pero bueno, tengo que orar. No, esa no es fe. Así no debemos orar. Vamos a ver el pasaje.
Vamos a ver el pasaje, lo tienes ahí en la mano. Juan capítulo 6, 15 versículos, vamos a ver esta mañana. Juan capítulo 6. Encontramos aquí cuatro elementos, déjenme cómo le puse, 4 actos que nos llevan a reconocer la compasión y deidad de Cristo. 4 actos, 4 momentos en esta narración: la multitud, los discípulos, la comida o el banquete y una fracasada coronación. Esto es lo que sucede en este capítulo, en estos 15 versículos, que es muy parecido al capítulo 5. Es muy parecido porque hay un milagro y la razón del milagro provoca que nuestro Señor tenga un discurso. Aquí sucede lo mismo. Hay un milagro y luego hay un segundo milagro que veremos la próxima semana, y luego esto da pie a un discurso del Señor muy largo que vamos a ver en varias semanas, tal vez 2 meses, si no es que un poquito más. La multitud, versos del 1 al 4, tienes ahí abierta tu Biblia. Dice Juan: después de esto, Jesús fue al otro lado del mar de Galilea, al de Tiberias, el de Tiberias, dice, el de Tiberias. Después de esto, ¿después de qué? Bueno, no quiere decir que después del capítulo 5, porque si tú ves el versículo 4, 6, 4, y estaba cerca la Pascua, la fiesta de los judíos. Y si me acompañan rápido al capítulo 5, dice el verso 1, después de estas cosas había una fiesta de los judíos. Depende de la fiesta del capítulo 5, podemos ver cuánto tiempo hay entre el capítulo 5 y el capítulo 6. Si el capítulo 5 pensamos que es la Pascua, hay un año entre el capítulo 5 y el capítulo 6 de Juan. Si pensamos que es la fiesta de los tabernáculos, hay 6 meses entre el capítulo 5 y el capítulo 6 de Juan. Pasó mucho tiempo entre el capítulo 5 y el capítulo 6, 6 meses, un año, no importa. En este tiempo nuestro Señor estuvo trabajando en Galilea, dicen los evangelios sinópticos. Mucha gente escuchó, mucha gente fue sanada, mucha gente empezó a seguir al Señor, al grado de que ahora una gran multitud sigue a Jesús. Vean el verso 2, y le seguía gran multitud porque veían las señales que hacía en los enfermos. Él estaba en Galilea, estaba en Capernaum, y de Capernaum viajaron al otro lado del mar de Galilea, el mar de Tiberias. Es el mismo mar, el mismo mar. ¿Quién seguía al Señor? Una gran multitud de curiosos, de gente que quería ver milagros, de gente que quería ver a Jesús obrar milagros, y ya lo habían visto obrar milagros. Ahí en el capítulo 2, verso número 11, ahí en Juan 2:11, dice: este principio de señales hizo Jesús en Caná de Galilea y manifestó su gloria, y sus discípulos creyeron en él. Entonces, hay una gran multitud que sigue a Jesús por las señales que hacía. ¿Se acuerdan al final del capítulo 2? Habla de ello. Capítulo 3, Nicodemo le dice que nadie puede hacer las señales que él hace. Todo esto está mostrándonos que nuestro Señor hizo muchas señales. Muchas señales. Verso número 3. Entonces, dice el verso 3, subió Jesús a un monte y se sentó allí con sus discípulos. ¿Por qué se sentó Jesús? Bueno, probablemente, y esto a través de los sinópticos de los otros 3 evangelios podemos deducirlo, venía cansado el Señor, había pasado mucho tiempo haciendo milagros, enseñando a la gente. Los discípulos los habían mandado de 2 en 2 a predicar a los judíos, y todos necesitaban un descanso. Entonces nuestro Señor dijo: bueno, vamos del otro lado del mar, donde no hay nadie, donde no está la multitud, vamos a descansar. Pero la multitud seguía al Señor. La multitud siguió al Señor. Y Él se sentó. Y el sentarse significa que va a hablar, va a enseñar algo. Va a enseñar algo. Muchas veces nuestro Señor fue a las montañas a tomar un tiempo para orar, para hablar con sus discípulos, para enseñar a la gente. Simplemente se sentó con sus discípulos, y desde ahí podía ver el mar, y desde ahí podía ver a la multitud que estaba llegando. Esa es la idea del versículo. Verso 4, y estaba cerca la Pascua, la fiesta de los judíos.
Será la Pascua. No solamente los judíos de Galilea estaban siguiendo a Jesús, probablemente muchos viajantes, muchos judíos que venían de otros lugares, podían estar siguiendo a Cristo, podían haber escuchado de un obrador de milagros y podían haber ido a buscar. No lo sabemos, no sabemos exactamente. Lo que sabemos es que esta conmemoración de la Pascua, de la liberación del dominio de egipcio por parte de Dios y Moisés, era una fiesta nacional. Todos los judíos la celebraban en Jerusalén, pero estaba cerca la Pascua. Estaba cerca. Y ahí está la multitud. Ahí hay una gran multitud. No dice cuántos todavía, Juan, pero hay una multitud de curiosos. Y mucha gente se acerca al Evangelio con curiosidad. Preguntan, ¿no? Yo me acuerdo que cuando estaba en la universidad, yo leía mucho en el metro. Y se acercaron, 2 veces se acercaron y dijeron, ¿estás leyendo la Biblia? Y yo, no es la Biblia. Y de veras que no era la Biblia. Pero tenía un libro en la mano y la gente es curiosa, ¿no? ¿Estás leyendo la Biblia? No era la Biblia. No era la Biblia. Pero la gente es curiosa. ¿Vas a la iglesia? ¿Y qué hacen? ¿Qué te enseñan? ¿Y por qué pasas tanto tiempo? La gente es curiosa, la gente quiere saber. La gente quiere saber, y esta gente quería conocer de cerca a Cristo, quería verlo obrar milagros, y lo que van a ver es algo impresionante, que estoy seguro que a todos ellos les atrajo de primera instancia y después los alejó. En segundo lugar vamos a los discípulos, ya hay una multitud, los discípulos, versos del 5 al 9, cuando alzó Jesús los ojos, vio que habían venido a él una gran multitud y dijo a Felipe, ¿de dónde compraremos pan para que coman esto? Probablemente nuestro Señor pasó un tiempo con sus discípulos a solas, platicando con ellos, allá sentados en el monte, y la multitud estaba abajo. Jesús veía a la multitud y vio a esta gente. La gente estaba viniendo a él, la multitud seguía a Jesús, caminó por toda la orilla del mar intentando llegar a donde Jesús estaba con sus discípulos. Algunos otros probablemente llegaron con barcas, no lo sabemos, pero Mateo 14:14 dice que sanó a los que estaban enfermos en ese lugar. Marcos dice que les hablaba del reino de Dios. Por cierto, todos los evangelios hablan de este milagro, todos ellos, por eso es tan importante, y la resurrección. Marcos dice que tuvo compasión de ellos porque eran como ovejas que no tenían pastor. Marcos 6:34. El Señor sabía el corazón, conocía el corazón de ellos, sabía por qué lo buscaban, sabía que lo buscaban de manera superficial, para ver milagros, para ver algo especial. Pero a pesar de ello, Él mostró misericordia a ellos. Era tarde. Dicen los evangelios, los sinópticos, que ya era tarde cuando Jesús vio a la multitud. Dice Mateo 14:15 que anochecía, y entonces sus discípulos se acercaron a él, y es interesante que son los discípulos, según los sinópticos, quienes toman la iniciativa y le dicen al Señor, Señor, despídelos para que vayan a comer algo, porque no hay que comer aquí. Sin embargo, Jesús tenía una solución diferente en su mente. Jesús le dice a Felipe, ¿dónde compraremos pan para que coman estos? Probablemente Felipe, porque Felipe era de Betsaida, ¿te acuerdas? Y Betsaida, es probable que Betsaida estuviera cerca de donde fueron alimentados estos hombres. Y tal vez Jesús le está diciendo a Felipe, oye Felipe, ¿y tú qué conoces aquí al pueblo de aquí al lado? ¿Qué tanto alimento podemos comprar en Betsaida? Hermanos, recuerden, no eran grandes metrópolis, eran pequeñas poblaciones. No había Sam's en Betsaida, ¿verdad? No había mercado central de abastos en Betsaida. No había dónde comprar alimento para 12, 15 mil personas. No existía el lugar. Y yo lo he dicho antes, yo estoy seguro que si te dejan a ti las llaves de un Sam's,
tú no podrías darle de comer a 10,000 personas con esas llaves. No alcanza, no alcanza. Tal vez para darles un bocadillo a cada uno, tal vez, pero no saciarlos, no saciarlos. Era imposible encontrar un lugar donde comprar alimento para tantas personas que se habían congregado. La respuesta no podía ser otra que es imposible. Y Felipe debió haberle dicho: Señor, es imposible darle de comer a tantas personas. No hay manera. Es más, ni nosotros, que no sé cuántos somos, 80 digamos, ni nosotros 80 podríamos comer con 5 panes y 2 peces. Es más, se lo come Joshua y nos deja sin comida. Es imposible. Es imposible. La pregunta pretendía mostrar la imposibilidad de encontrar un lugar donde se pudiera conseguir tal cantidad de pan. Es imposible encontrar un lugar donde haya 15,000 bolillos. Es imposible, Señor. No hay manera. No hay manera de comprar pan o de comprar alimento para todos ellos. Verso 6, pero esto decía Jesús para probarle, porque él sabía lo que había de hacer. Esta es la interpretación de Juan. Juan no intentaba descubrir que Felipe tuviera la respuesta. Él ya sabía que no había respuesta. Tampoco necesitaba las ideas de Felipe para conseguir un plan y alimentar a la gente. Sabía que Felipe no conocía ningún lugar para obtener el plan, ni tenía un plan para conseguirlo. Su propósito era probarle, porque él sabía qué iba a hacer y no tenía nada que ver con el pan. Planteó un problema para fortalecer la fe de Felipe y de los discípulos, para que vieran la imposibilidad de alimentar a tantas personas. Es imposible, Señor, no hay manera. Y él les dijo: yo les voy a mostrar la manera y voy a probar su fe, la fe de ustedes. Nuestro Señor no pretendía que Felipe le diera la respuesta, sino que tuviera clara, y los discípulos tuvieran clara la dimensión de lo que él iba a hacer. Jesús sabía lo que iba a hacer, ahí lo dice el versículo 1. Él sabía lo que iba a hacer, él ya tenía claro qué iba a hacer, él no estaba, no lo agarraron de sorpresa a la multitud, él sabía lo que iba a hacer. Felipe le responde, verso 7, 200 denarios de pan no bastarían para que cada uno de ellos tomase un poco. No hay esperanza, Señor. 200 denarios no alcanzarían. El denario era el salario de un labrador, de un jornalero diario. El salario de 200 días de una persona no alcanza, Señor. Probablemente era el dinero que ellos tenían. No dice la Escritura si ellos tenían. No sabemos si ellos tenían guardado ese dinero. Simplemente 200 denarios no podrían pagar el alimento de toda esta multitud, Señor. ¿Qué hacemos? Es imposible ante nosotros. Para nuestras posibilidades es algo que no podemos hacer, Señor. ¿Has estado en esa situación? Señor, no puedo hacer más. Ya hice lo que puedo. Solo tú sabes si lo vas a hacer. Es imposible, no bastaría para que cada uno de todos los presentes tomasen un poco, literalmente algo poco, dice en griego. El problema era grave, era incapaz de resolverse según el pensamiento de los discípulos. No hay manera, Señor. Necesitaríamos 2,000 denarios, y es una cantidad que no podemos tener. Jamás podríamos tener esa cantidad. Recuerden que Felipe ya había visto que nuestro Señor había usado agua para convertirle en vino. Él ya lo había visto ahí en Caná de Galilea, ya lo había visto. Dice un comentarista que en lugar de fijarse en Jesús, Felipe comenzó a trabajar, dice, como caja registradora, y todo lo que podía pensar era en el efectivo que necesitaría para proveer a cada persona con un solo poco de pan. Y yo no sé si te pasa, pero empezamos a hacer cálculos, ¿no? Cálculos, los que somos matemáticos, yo no soy.
Empezamos a hacer cálculos y decimos, si hago esto, y entonces puedo hacer esto, y después esto, para que pase esto. ¿Te ha pasado? Y te das cuenta al final que no funciona. Hay algo que no está bien, porque no está en tus posibilidades, está fuera de tus posibilidades. Tú ya no puedes hacer más. No tienes capacidad de hacerlo, es imposible que tú lo resuelvas. Tienes que aprender a confiar en quien sí puede hacerlo. Y esto es lo que Cristo quería que los discípulos hicieran. Recuerden que yo soy Dios y yo puedo hacerlo. Ustedes no saben, ustedes no pueden. Reconozcan que ustedes no pueden. Uno de los discípulos, verso 8, Andrés, hermano de Simón Pedro, le dijo: aquí está un muchacho que tiene 5 panes de cebada y 2 pececillos más. ¿Qué es esto para tantos? Obviamente lo que Jesús le dijo a Felipe lo escucharon los demás. Y Andrés toma la iniciativa y busca alimento entre la multitud. Fíjense, 15,000, 12,000 personas, ninguno llevaba alimento. Ninguno, solo un jovencillo, un muchacho. Tenían, dice, 5 panes de cebada y 2 pececillos. Obviamente, lo que encontró Andrés dijo: pues esto no alcanza, Señor. Esto no alcanza para tantos. Es muy poco. Es muy poco. Y no pienses que eran pececillos de 25 kilos. Eran sardinitas, pececillos. Y no pienses en pan en una baguette, no. Eran panes más como tortilla, como la nuestra, pero gordita. Esos eran los panes de cebada. Por cierto, eran panes de pobre, no eran panes de rico. Los panes de rico eran de trigo, los panes de cebada eran de los pobres. Entonces este joven llevaba probablemente el alimento que su mamá le dio para su trabajo en el campo. Y en lugar de ir a trabajar, se fue siguiendo a Jesús, ¿verdad? Siguió a la multitud. Probablemente fue eso. Probablemente su mamá se preocupó por él y le dijo: mijo, no hay más que esto, ve ahí a trabajar y trae el denario de regreso, ¿no? Y no se fue a trabajar, se fue a seguir a Cristo. ¿Qué es esto?, dice Andrés. ¿Qué es esto para tantos? ¿Qué es esto? Realmente es admirable pensar en el milagro que el Señor va a obrar después de este momento. Los discípulos se ven imposibilitados. Tenemos tanto, pero no alcanza. Es más, yo creo que Andrés le hubiera dicho: esto no alcanza ni Pedro acaba de comer con esto. Es muy poquito. No hay para todos. No hay para todos. Pero Jesús pudo haber hecho el milagro sin estos alimentos que encontró del muchacho Andrés. Sí, pero para mostrarles el poder, utiliza estos alimentos. Ellos estaban pensando en el alimento en lugar de pensar en quién, en Cristo, en Dios que estaba ahí con ellos. Ellos pensaron en cantidades de dinero en lugar de pensar en el Rey de Reyes y Señor de Señores. Ellos pensaron en su imposibilidad en lugar de pensar en la omnipotencia de Dios que estaba ahí con ellos. ¿Observas cómo eso nos pasa a nosotros? Todo el tiempo. Todo el tiempo nos pasa a nosotros. Estamos pensando en que la medicina surte efecto. Y no es mala idea. Pero ¿en quién tenemos que confiar? En Dios. Estamos esperando que el médico me recete lo que me tiene que dar para que yo sane. En vez de confiar en quién? En Dios. Estoy esperando que algo pase para que suceda un milagro. Y en vez de confiar en quién? En Dios. Ahí está a tu lado, está contigo, es tu Señor, es tu buen pastor, ¿no? Salmo 23, que no te deja, que no te abandona, que en medio de la muerte incluso Él está contigo. Salmo 23. Es el mismo Dios, no ha cambiado. Jesucristo es el mismo hoy, ayer y por los siglos. Hebreos 13. No ha cambiado, es exactamente el mismo. Nuestro problema es que empezamos a detectar cosas aquí en la tierra y decimos: pero me duele,
pero me siento mal, pero necesito, pero esto, pero lo otro, cuando en lugar de poner nuestros ojos ¿en quién? En Cristo. En Cristo. Y los discípulos están siendo probados por el Señor y nosotros también. ¿Qué hubieras hecho tú con 5 panes y 2 peces? Te lo hubieras comido. Ya comí yo, los demás se mueran de hambre. ¿Qué hubieras hecho? Nosotros nada. Pero en las manos del Señor ese poquito se convirtió en una bendición para más de 12, 15 mil personas. ¿Qué es esto para tantos? Pregunta Andrés. Y esto nos permite ver o dimensionar el milagro. Lo que no sirve en las manos del hombre, sirve en las manos de Dios. Lo que era poquito, hermanos. Lo que era muy poco. Inútil para alimentar a 5,000. Más inútil para alimentar a más de 10,000 personas. Vamos al banquete. A mí me hubiera gustado estar en ese banquete. Verso número 10. Entonces, Jesús dijo, haced recostar a la gente. Y puede ser que la fe de los discípulos falló, pero no su obediencia. ¿Qué hicieron ellos? Le dijeron a la gente que se recostara, y por los evangelios sabemos que se recostaron en números de 50. Y esto hizo más fácil el conteo de la gente. ¿Cómo sabemos que eran 5,000 varones? Porque se acostaron de 50 en 50. ¿Pero sabemos que había mujeres y niños? Sí, porque solamente menciona varones. Recuerden que los judíos eran demasiado malos para las mujeres y los niños y no los tomaban en cuenta. Solo hombres mayores de 12 años eran tomados en cuenta en el conteo. Pero ya había mujeres y había niños. Y los cálculos, el pastor MacArthur dice que pudo haber llegado este grupo de personas, esta gran multitud, hasta 15,000 personas. Cuenta 5,000 varones. Si calculamos una esposa por cada varón y un hijo por cada varón, 15,000. Y eso sí tenían pudieron haber tenido muchos hijos. Muchos hijos. Ellos se recostaron, dice, había mucha hierba en aquel lugar, y este es un recuerdo de Juan. Juan se acuerda del lugar y se recostaron en la hierba. Estaba en el monte el Señor y ellos se recostaron en la hierba. Probablemente esto significaría, entonces dice el pastor MacArthur, que la alimentación de esta multitud ocurrió en la primavera. La Pascua era en marzo y abril, la primavera, antes que la hierba se secara en el verano. ¿Qué hace la gente? Se acostó en la tierra, se reclinó en la tierra. Jesús iba a proveer comida para esa multitud y les ordena que se sienten. Siéntense, ahí donde se acomodan. Y se sentaron. El lugar y la ocasión eran perfectas para mostrar este banquete. Verso 11. Y tomó Jesús aquellos panes y habiendo dado gracias, los repartió entre los discípulos, y los discípulos entre los que estaban recostados, asimismo de los peces cuanto querían. Con una gran sencillez, hermanos. Él pudo haber gritado, él pudo haber dicho, miren, vean cómo voy a obrar un milagro delante de ustedes. Y no lo hizo. Tomó los panes, los peces y dio gracias. ¿Qué fue lo que pasó? Bueno, empezó a crear alimento. No creó la comida en un instante, no dijo, ahí está todo y coman todos, no. Poco a poco, conforme fue repartiendo entre los discípulos y los discípulos a los que estaban recostados, el alimento fue llegando a toda la multitud. Él pudo haberlo creado todo en un instante, ¿no? Pudo haber puesto una ballena y ahora coman todos. Pudo haber hecho eso. Pudo haber puesto miles de panes frente a ellos y pudieron haber comido así, pero no fue así. Conforme él repartía el pan a sus discípulos y los discípulos a la gente, el pan se estaba creando. No hay otra explicación. Yo no tengo otra explicación. La multitud fue testigo
del Dios creador en acción. Están viendo crear alimento. Yo no puedo explicar cómo fue, sí puedo ver qué fue. Fue una creación. Él creó alimento y lo dio a los discípulos, y los discípulos a la multitud, y la multitud se alimentó. Eso fue lo que pasó. Todos comieron, dice el versículo 11. Asimismo comieron del pan y comieron de los peces, dice al final, cuando querían. Todo lo que ellos quisieron, lo comieron. Todo lo que quisieron comer, comieron. Eso significa que lo que Cristo creó en ese momento no fue poquito. Fue lo suficiente para que todos comieran y se saciaran. E incluso, por lo que vemos más adelante, sobrara alimento. ¿Cómo sobró? Es imposible que sobre si eran 5 panes y 2 peces. ¿Cómo es que sobra? Bueno, sobró porque creó alimento. Creó alimento. Y yo aquí puedo hacer un pequeño detalle que no lo dice el pasaje, pero yo creo que así fue. Fue el mejor pescado que comieron en toda su vida esta gente. Porque fue un pescado creado directamente de la mano del Creador. Estaba caliente, recién cocido, como si estuviera en las brasas, y el Señor lo repartió a ellos caliente. Olvídate de las latas. Era alimento caliente lo que ellos estaban comiendo, lo más delicioso, el pescado más delicioso que nunca más volvieron a comer en sus vidas. Y el pan estaba recién horneado, caliente, riquísimo, al grado de que comieron y comieron y comieron hasta que se saciaron. No fue poco y no fue cualquier cosa, fue lo mejor. Porque Dios siempre da lo mejor. Él nunca da escaso y nunca da cualquier cosa. Él siempre da en abundancia, siempre da lo mejor. Y esta multitud lo comprobó. Todos comieron, todos se saciaron. ¿Quién lo hizo? Dios. Dios lo hizo. Hay quien dice que cuando oró lo multiplicó. No dice eso, dice que dio gracias y luego lo repartió. Simplemente. Y a la hora de repartir el pan y el pez se multiplicaron. Verso 12, cuando se hubieron saciado, dijo a sus discípulos, recoged los pedazos que sobraron, para que no se pierda nada. ¿Se acuerdan que había poco? Felipe dijo, no va a alcanzar. Andrés dijo, esto es muy poco para tanto. Sobró alimento, se saciaron y sobró. La multitud comió cuanto pudo, cuanto quiso. Es más, estoy seguro que muchos buscaban alimento de tan rico que estaba y pensaban, tenemos que comerlo porque esto es impresionante, es lo mejor que hemos comido en la vida. Miles de personas recibieron todo lo que necesitaban y satisfacieron su necesidad de alimento. Miles de personas. El milagro se produjo a sus ojos, delante de ellos. Fue absoluto. Cristo había multiplicado de algo tan pequeño como 5 panes y 2 peces para alimentar a aquella multitud. Y sobró. Y después le ordena a sus discípulos, recojan los pedazos que sobraron para que no se pierda nada. Y esto es importante, mis hermanos, porque cuando Dios nos provee en abundancia, no es excusa para que nosotros desperdiciemos lo que Dios nos ha dado. No podemos desperdiciar las bendiciones de Dios. Si hay algo que no deberíamos de hacer nunca es tirar alimento a la basura. Nunca deberíamos hacerlo. Si no te lo comes, tú dáselo a alguien que se lo coma. Pero no lo tires. Es
Es una bendición que Dios te ha dado. ¿Cómo lo tiras a la basura? No debería de ser, ¿verdad? Siempre nos pasa en la comida fraterna. Yo siempre me espero al final, ustedes lo saben, y yo veo y digo, no alcanza. No alcanza, no va a alcanzar, así, no trajimos mucho. Y siempre, ¿qué pasa? Sobra. Y comemos hasta que ya nadie quiere más. Y siempre, ¿qué? Sobra. Y no es que Dios esté haciendo milagros, ¿verdad? Pero siempre sobra. Nunca nos hemos quedado sin comer. Nunca. Dios siempre da en abundancia. Siempre. Siempre. Debemos tener mucho cuidado, hermanos, porque hoy el mundo desperdicia. Y desperdicia muchas cosas. Y nosotros tenemos que aceptar que todas esas bendiciones de Dios para nosotros deben de servirnos, sí, para nosotros, pero también para hacer bendición a otros. Para poder ayudar a otros. Que no se pierda nada, les dice el Señor, que no se pierda nada de lo que yo he creado. Y de la misma manera, como creyentes, debemos entender que no debemos malgastar ninguna cosa que Dios provea para nuestro sustento, para nuestra vida, para nuestro alimento. Nada, hermanos, nada. Nada. Dios lo provee. Él es un Padre amoroso que provee buenas cosas a sus hijos y nosotros podemos compartir con quien tiene necesidad. Hay gente necesitada que podemos hacerlo. Y dice el versículo 13, recogieron pues y llenaron 12 cestas de pedazos que de los 5 panes de cebada sobraron a los que habían comido. 12 cestas de pedazos. Una aplicación es de dónde aparecieron las cestas si no llevaban comida. Bueno, eso es una buena pregunta. No lo sé. No lo sé. No sabemos de dónde llegaron. Probablemente los discípulos llevaban algunas en la barca. Puede ser. No sabemos. Lo que sabemos es que estas 12 cestas fueron llenas con lo que sobró de pan. Y la pregunta es, ¿y de dónde salió ese pan? Bueno, de la mano creadora de Dios. De la mano creadora de Dios. Entonces, no solamente hay una comida cualquiera, es un banquete en el cual todos los comensales comieron hasta saciarse el mejor alimento creado por Dios para ellos. Al grado de que veremos esto más adelante, las próximas semanas, que la gente lo fue a buscar porque querían más pan, querían que le siguiera dando. Vean allá en capítulo 6, verso número 22, 23, dice, pero otras barcas habían arribado de Tiberias junto al lugar donde habían comido el pan después de haber dado gracias al Señor. Cuando vio la gente que no estaba allí, subieron en las barcas y fueron a Capernaum buscando a Jesús. Y el Señor les responde, les dice en el 26, de cierto os digo que no me buscáis, no porque habéis visto las señales, sino porque comisteis el pan y os saciasteis. Por eso lo seguían, por el pan. Era tan delicioso que quien no quisiera seguir a Jesús. Y esto nos lleva al último acto de esta escena que estamos revisando ahí en Juan 6. Ya vimos la multitud, los discípulos, el banquete, la fracasada coronación. Cuando ellos ven el milagro, no piensan en otra cosa más que en hacer rey a Cristo. Ven la señal, impresionados por la señal que Jesús hizo, dijeron verdaderamente este es el profeta que ha de venir al mundo. ¿Y cuál es la profecía a la que ellos se refieren aquí? Bueno, está en Deuteronomio 18, te pido que me acompañes a Deuteronomio 18, por favor. Son palabras de Moisés. Deuteronomio 18, verso número 15. Deuteronomio 18, 15. Vean que dice Dios a través de Moisés: profeta de en medio de ti,
de tus hermanos, como yo te levantará Jehová tu Dios, a él oiréis. Conforme a todo lo que pediste a Jehová tu Dios en Horeb en el día de la asamblea, diciendo, no vuelva yo a oír la voz de Jehová mi Dios, ni vea yo más este gran fuego, para que no mueran. Y Jehová me dijo, han hablado bien en lo que han dicho. Profeta, verso 18, profeta les levantaré en medio de sus hermanos como tú, y pondré mis palabras en su boca, y él les hablará todo lo que yo le mandare. Mas a cualquiera que no oyere mis palabras, que él hablare en mi nombre, yo le pediré cuenta. Ellos dijeron, verdaderamente este Jesús es el profeta que ha de venir al mundo. ¿Cómo llegaron a esa conclusión? Bueno, a través de lo que ellos acababan de ver. Ellos vieron la manifestación omnipotente del Dios creador creando alimentos y dijeron, este es el profeta, porque Moisés nos dio pan en el desierto, ¿no? Y se los van a decir más adelante. Moisés dio pan en el desierto, entonces, si Moisés nos dio pan y él nos da pan, entonces este es el profeta que ha de venir al mundo. Este es el profeta que Dios quiere que escuchemos. La multitud, en lugar de buscar a Cristo, pensaban en ellos, no en Cristo. Querían hacerle rey no por él, sino por ellos, para quitarse de la atadura de Roma. En lugar de reconocer a Cristo, a Jesús como el Cristo, como el Mesías, ellos vieron el milagro. El milagro probaba que Jesús era el Mesías, y el pueblo sacó conclusiones incorrectas. Y entonces dijeron, este es el profeta que estamos esperando. Este es el profeta que Dios va a enviar en lugar de Moisés. Pero no creían en él como el Salvador. Creían en él como ese político que iba a venir a darles esperanza, que va a establecer su reino, que va a convertir a Israel en la nación dominadora sobre el resto de las naciones del mundo. Pero no estaban pensando en un Salvador. No estaban pensando en un Salvador. La mujer samaritana, ¿se acuerdan del capítulo 4? Reconoció a Jesús como el profeta, esperando también la venida del Mesías. Ellos pensaban en esto, pero la multitud no estaba esperando un Salvador, sino un libertador, un proveedor, como Moisés. Como Moisés. Dice el verso 15, pero entendiendo Jesús que iban a venir para apoderarse de él y hacerle el rey, volvió a retirarse al monte él solo. Él se dio cuenta, él sabía qué estaba pasando, él entendía las razones por las que ellos iban a venir por él, y entonces simplemente dijo no. Ellos querían un proveedor para que nunca les faltara comida y tuvieran la posibilidad de ser sanados de cualquier enfermedad. Ellos querían hacerle rey para que tuvieran un líder sin mayor esfuerzo que remediara sus problemas económicos, sus problemas sociales, que quitara a Roma de encima de ellos y que ellos estuvieran en paz, tranquilos. Ese no era el propósito. Ese no era el propósito. Ellos querían ponerle como rey para que fuera a derrotar a los romanos y estableciera un mejor sistema, un mejor gobierno para los judíos. Pero nuestro Señor se negó. Por los evangelios, por Mateo y Marcos, sabemos que envió a los discípulos en la barca para que no escucharan a la multitud, para que no fueran alentados por la multitud y también buscaran que fuera el rey. Y dice Juan que volvió a retirarse al monte él solo. Se retiró de la multitud. Simplemente les dijo que no y se hizo a un lado. Él sabía que antes de llegar a la corona tenía que pasar por la cruz. Él lo sabía. Él quería evitar que este movimiento popular hiciera algo que todavía no era el posible, que todavía no era lo que iba a suceder. Él sabía que su misión era morir en la cruz para redimir al pecador. Él sabía que antes de la corona tenía que pasar por la cruz y ya lo había dicho a sus discípulos.
ya les había dicho a ellos que tenía que morir, que el Hijo del Hombre tenía que ser llevado a Jerusalén, ser entregado a los fariseos, a los sacerdotes y morir en una cruz. Él ya lo sabía y ya se los había dicho. Pero la gente quería ver un rey, no un salvador. Quería ver un proveedor, no un redentor. La gente vio la señal, pero no entendió el significado de la señal. Querían tomarlo y hacerle el rey. Y por cierto, esta tentación no fue la primera vez que le sucedió a nuestro Señor. ¿Te acuerdas que Satanás lo llevó al desierto y le dijo: todas estas naciones te daré si postrado me adores? ¿Y qué le dijo? Al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Era una gran tentación, ¿no? No tienes que pasar por la corona, yo te doy todas las naciones. ¿Qué dijo Jesús? No, tengo que ir por la cruz. Perdón, no tienes que pasar por la cruz, yo te voy a dar las naciones. Él dijo: no, tengo que pasar por la cruz. Tengo que morir. Tengo que morir antes de llegar a la cruz. Dice un comentarista, y me gustó: antes que pudiera ser el león de Judá, debía ser el cordero que quita el pecado del mundo. Y es cierto. Antes de poder ser aquel que iba a conquistarlo todo, primero tenía que morir en la cruz. La multitud se fue retirando hasta quedar él solo. ¿Cómo lo hizo? Bueno, su palabra le dijo: no es el momento. No es el momento. Y se retiró. Simplemente él no dejó que hicieran lo que ellos pensaban hacer con él. Pero él no estaba solo. Se retiró al monte solo. Pero por los evangelios sinópticos sabemos que él se retiró al monte a orar. A orar. Él no estaba solo. Para los hombres él estaba solo, para Juan él estaba solo, pero él estaba con su padre. Su padre estaba con él. Y esto nos recuerda a nosotros que nunca estamos solos. Nunca estamos solos. Es más, cuando más solos nos sentimos, es cuando más la presencia de Dios se muestra en nuestras vidas con poder. Cuando él estaba solo, mientras los discípulos navegaban cruzando el lago, nuestro Señor tomó el lugar que ya había tomado en otras ocasiones y se puso a orar. Simplemente se puso a orar. Probablemente la tentación fue mucha, ¿no? Van a ser rey, y tuvo que orar al Padre. Buscó un lugar tranquilo y oraba. Y oraba. Creo que a veces, pensando en nuestro Señor, las personas buscan a Cristo para que restaure su vida, para tener éxito, para ayudarlos a sentirse bien, para sanarlos. En lugar de ir a Cristo buscándolo como Él quiere ser buscado. Jesús busca al pecador. Jesús vino a buscar y llamar lo que se había perdido. A ese pecador que se había alejado, que está lejos de Dios. Él está con los brazos abiertos buscando a aquel que quiere venir a Él para encontrar paz, perdón, consuelo, gozo. Él no es únicamente un obrador de milagros, que Él lo sigue haciendo. Él es Dios. Por sobre todas las cosas, Él es Dios. Hay quienes buscamos a Cristo o buscamos a Dios de manera correcta, ¿no? Lo buscamos porque sabemos que sin Él nuestra vida sería un fracaso, que sin Él no tendríamos absolutamente nada, estaríamos totalmente perdidos, sin esperanza. Pero con Él tenemos todo lo que Dios ha provisto a través de su Hijo: vida eterna, paz, gozo, consuelo, esperanza, salud incluso. Salud. En Cristo tenemos todo lo que necesitamos, aquellos que ya conocemos a Cristo como Salvador personal.
Pero hay también quienes lo buscan con un propósito egoísta, tal como lo hizo la multitud. Ellos querían buscarlo a su manera. Ellos querían aprovecharse de él a su manera. Lamentablemente esos que lo buscaron de esa manera, después lo van a dejar, lo van a abandonar. ¿Por qué? Porque no solo es un obrador de milagros, Jesús es Dios. Jesús es Dios. Ven allá el verso 67, Juan 6, 67. 66. Llegaremos allí en algunas semanas. Juan 6, 66. Desde entonces muchos de sus discípulos volvieron atrás y ya no andaban con él. Dijo entonces Jesús a los 12: ¿queréis acaso ellos también vosotros? Le respondió Simón Pedro: Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna, y nosotros hemos creído y conocemos que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios viviente. Padre, te agradecemos, Señor, por tu palabra. Te agradecemos, Señor, por recordarnos quién eres tú. ¿Quién es nuestro Señor Jesucristo? Y tú eres nuestro Dios. Ese Dios omnisciente, omnipotente, omnipresente. Ese Dios todopoderoso, ese Dios santo, santo, santo. Ese Dios bueno y fiel, ese Dios lleno de misericordia y de verdad. Ese Dios de gracia y de perdón, pero también ese Dios de justicia y de ira. Es a ti a quien alabamos, Señor. Es a ti a quien reconocemos en nuestras vidas. Y pedimos perdón, Señor, si en muchas ocasiones no hemos confiado plenamente en ti y hemos dudado de ti, de tu poder, de tu amor, de tu presencia. Perdónanos, Padre. Perdónanos, Cristo. Perdónanos porque somos hombres de poca fe. Perdónanos porque a veces hacemos las cosas a nuestra manera, como nosotros creemos que deben de ser las cosas, y no como tú lo has dicho, Señor, en tu palabra. Perdónanos porque a veces, en lugar de hacer lo bueno, Señor, hacemos lo malo, y dudamos, y desconfiamos, y tenemos miedo, y estamos inseguros, y nos llenamos de ansiedad, de preocupación, y pensamos, Señor, que no hay remedio, no hay salida. En lugar de poner nuestros ojos en ti, confiar en ti plenamente como nuestro Señor y nuestro Salvador. Perdónanos porque vemos las circunstancias y no a ese Dios que controla y gobierna nuestras circunstancias. Perdónanos, Padre. En muchas ocasiones, las circunstancias que nos pasan, Padre, nos hacen dudar de ti. Nos hacen pensar que tú no estás con nosotros. Nos hacen pensar que no nos escuchas. Pero tú nunca nos has dejado. Que tú nunca nos vas a dejar. Tú eres fiel. Tú eres bueno, Señor. Y sigues siendo el mismo Dios por todos los siglos. Y es en ti en quien confiamos. Es en ti en quien creemos, en quien podemos descansar confiadamente, Señor, sabiendo que estamos en tus manos y que nada ni nadie, incluso la muerte, no nos puede separar de ti. Tú viniste a esta tierra a morir por nuestros pecados, a dar tu vida, Señor, por nosotros. Y lo hiciste sin pecado. Lo hiciste como ese sacrificio perfecto, Señor. Como esa entrega voluntaria perfecta tuya, al morir en la cruz, Señor, por cada uno de nosotros. Y gracias, Señor, por ello. Gracias porque, sin merecer más, Señor, tenemos todo porque tenemos a ti.
Y en ti, Señor, encontramos vida. Esa vida eterna, Señor, que tú viniste a darnos al morir en la cruz. Y gracias, Padre, por ello. Señor, que al recordar tu sacrificio, podemos recordar quién eres tú y confiar, Señor, en ti completamente. Descansar, Señor, en ti. Y tal vez las circunstancias que vivimos, Señor, no sean fáciles. Tal vez no lo son. Pero si tú estás con nosotros, Señor, ¿quién podría contra nosotros? Ayúdanos, Señor, a confiar en ti plenamente y a descansar, Señor, en tu amor. Te lo pedimos, Padre, en nombre de Cristo Jesús. Amén.